tema de colegios privados ya es dramático, lo que están aumentando. 40% en la ciudad de Buenos Aires, 50% y más también en la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver cuál es el criterio para que lleguen estos aumentos que golpean al bolsillo y que también han hecho que mucha gente que no puede pagar se pase a establecimientos educativos públicos. Estamos ya con Martín Zurita, que es el director ejecutivo que aúna a los colegios privados. ¿Qué tal, Martín? Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, yo decía, para muchos padres están diciendo game over, no se puede pagar. Entendemos, ¿no?, que esto se transfiere, por supuesto, a los salarios de los docentes, pero ya hay bolsillos que no aguantan. Martín, ¿por qué aumentan tanto los colegios privados? Bueno, hay una relación directa entre lo que es la paritaria docente y la cuota del colegio privado, ya que entre el 80 y el 90% del componente del arancel de la cuota de un colegio privado tiene que ver con los costos laborales. Entonces, cada vez que hay un aumento de salario de los docentes, tiene que repercutir inevitablemente en la cuota. Nosotros habíamos anunciado tanto en provincia de Buenos Aires como en ciudad de Buenos Aires en el mes de diciembre un aumento del 30% para marzo, y en el medio, en enero y en febrero, hubo autorizaciones de aumentos salariales en ambas jurisdicciones, y por eso es esto que vos comentaste, el aumento en provincias del 50% y en Ciudad de Buenos Aires del 40%, teniendo en cuenta la cuota del mes de diciembre. Martín, yo quería preguntarte si esto lo contemplan y lo hablan cuando se reúnen, porque no es solamente la cuota, digo, también está el transporte, los almuerzos, los libros, los útiles, digo, hay gastos que están por fuera de la cuota del colegio, y quiero saber si lo contemplan a la hora de pedir un libro, pedir un uniforme nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, en momentos complejos como estamos viviendo, por supuesto que las escuelas somos conscientes de esto y conocemos a la comunidad. Pensá que generalmente las familias confían desde jardín de infantes a sus hijos en las escuelas hasta que terminan la secundaria. Tampoco ninguna escuela quiere perder alumnos. Evidentemente, ustedes habrán visto el año pasado, nosotros desde AIEDBA, desde la Junta Nacional de Educación Privada, hicimos un informe donde 200 escuelas estaban en serio riesgo económico, y de esas 200 escuelas, 30 habían manifestado la posibilidad de cierre. Lamentablemente esos cierres se dieron. Este año tenemos 30 escuelas menos que han abierto. Hace una semana una escuela en San Fernando anunció el cierre de sus 3 niveles, o sea, Martín, que también... Sí. ¿Cuánto de lo que recauda un colegio va destinado a los salarios? Entre el 80 y el 90% va destinado a salarios. O sea que el criterio es el bolsillo también de los maestros, que se traslada a los padres que tenemos que pagar la cuota. Ahora, en este contexto, ¿hay corrida, transferencias, cambio hacia la escuela pública? Pues también es una cuestión de que haya vacantes, ¿no? Nosotros hicimos un relevamiento a fines de noviembre y principios de diciembre, y veíamos que no había un movimiento, un pase de escuelas estatales de escuelas privadas a escuelas estatales. Pero sí notamos un movimiento dentro del subsistema de escuelas privadas de pase de escuelas de cuota más alta a cuota media, y de cuota media a cuota baja. A las parroquiales, por ejemplo. Nuevamente. A las escuelas parroquiales. Claro, veremos si en estos 3 meses, eso se modificó, y si efectivamente ahora que mañana comienzan las clases en la provincia de Buenos Aires, ya comenzaron en Ciudad de Buenos Aires, estamos relevando y veremos cuál es el panorama final. Todavía no tienen una apreciación global respecto de cuánta gente deja de pagar un colegio privado, o por lo menos pasa de un privado caro a un privado más barato. Claro. Tenemos que existió ese movimiento, tenemos que ver el porcentaje de eso. Y con respecto a la mora, el año pasado cerramos con un 20% de morosidad, que también eso atenta contra la economía de las escuelas. Ustedes piensen que además de todas las características especiales que tiene una escuela por su función, también somos una pyme, y nosotros a fin de mes tenemos que pagar sueldos, tenemos que pagar cargas sociales, tenemos que pagar servicios, y tiene que cerrar la ecuación para poder dar el proyecto educativo que nosotros nos comprometimos con las familias. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el tema de las becas y las medias becas?
porque eso también ha aumentado en los últimos años, ¿no es cierto?, el tema de la media beca, y algunas se tuvieron que transformar en beca completa por las razones que todos conocemos. ¿Cómo está a esta altura ese tema? Bueno, en épocas de crisis económica, y nosotros lo venimos viendo hace 3 o 4 años, los pedidos de becas aumentan. Cada escuela tiene una política de becas. Las escuelas que tienen aporte estatal tienen la obligación de dar un porcentaje inclusive. Sí. Muchas veces se pasa ese porcentaje por la realidad económica de muchas familias. Ahora la realidad es que las escuelas tienen distinta situación económica financiera, no todos tienen la misma espalda. Muchas, cuando pueden realizar mayor, a los pedidos de becas, realizar mayores afirmaciones para darlas, se hacen, y en otros casos es complicado porque hay escuelas que evidentemente no pueden, porque si no, no podrían sostener el servicio educativo. Pero en la medida que se puedan dar, se dan. Martín, muchas gracias por este contacto de algo que afecta a millones de familias en la Argentina, fundamentalmente en Cava y el conurbano en la provincia de Buenos Aires. Hasta luego. Chao, Guillermo, gracias, hasta luego. Chao, hasta luego.